¿Ya? Ya se escucha. Ya, listo. Bueno, entonces les decía, están también, o sea, están las arritmias no reentrantes y las arritmias por reentrada. Entonces, en este segundo mecanismo hay regiones del miocardio activadas que más tarde excitan zonas que ya se han recuperado de la excitabilidad. Entonces hay propagación anormal del impulso eléctrico y de la refractariedad de los tejidos, y esta es la reentrada, y tiene como base el carácter sincitial del tejido miocárdico, por lo cual pues, es totalmente distinto al otro mecanismo. ¿Vale? Entonces, bueno. Sí recuerdan cuáles son los mecanismos. ¿Sí? Que son 3 mecanismos los que van a generar todas las arritmias que quieran mal. Trastornos del automatismo, puede ser normal y anormal. Y el anormal son todas las postexploraciones tempranas o tardías. Los trastornos de la conducción, que son todos los bloqueos que quieran desde el nodo sinusal hasta los bloqueos intraventriculares, y las mixtas, donde hay un trastorno del automatismo que puede ser normal o anormal por postexploraciones tempranas, tardías, y hay un trastorno de la conducción, que son zonas de conducción lenta, que son las que van a generar la entrada, que son las que tenemos. Entonces, bueno, digamos como en términos generales, las taquicardias supraventriculares suelen ser sintomáticas. Las manifestaciones más comunes serán palpitaciones, fatiga, mareo leve, molestias torácicas, puede haber disnea y alteraciones de la conciencia. Y pues en pacientes mayores pueden tener síntomas más pronunciados debido a la pérdida de la flexibilidad del sistema circulatorio y las caídas de la presión arterial. Y algo, digamos, característico en la presentación clínica de las taquicardias por reentrada es que tienen un inicio repentino, tienen el signo de la rana, que son palpitaciones en el cuello, y pueden tener mayor duración que los episodios de taquicardia auricular, que pueden repetirse como en salvas, ¿no? Así en grupos. ¿Por qué el signo del cuello? ¿Qué pasa? Aumenta la auricular de la derecha. ¿Y esto por qué? Porque hay discoordinaciones de Aurícula y ventrículo. Pues depende de la velocidad de conexión de los ventrículos, lo vamos a encontrar, ¿no? Si encontramos cualquier taquicardia supraventricular y el nodo conduce 1 a 1, no vamos a encontrar eso, porque siempre se va a mantener la sincronía. Cuando la conducción del nodo B es mayor de 2 a 1, 3 a 1, 4 a 1, ¿qué pasa? Pues las aurículas van a seguir rápido y el ventrículo va a estar más lento. Entonces, muchas veces va a estar la aurícula, la sístole auricular con las válvulas auriculoventriculares cerradas. Entonces, ¿qué pasa? Con la presión intraauricular se dispara. Entonces, se va a transmitir esa presión hasta arriba y vamos a ver. Ahora, sí es muy importante la forma de cómo se presentan. Las que son automáticas habitualmente tienen un comportamiento que se llama calentamiento y incremento. Eso es que va aumentando la frecuencia cardíaca y de la misma manera va bajando, ¿sí? A diferencia de las reentradas. Entonces, las automáticas siempre van a tener un ciclo o un intervalo cada vez más corto y después se va a ir alargando. Las reentradas no. Las reentradas empiezan de un latido a otro, ¿sí? Pues por eso el inicio es súbito y el fin también es súbito, ¿sí? No como las automáticas que también empiezan a bajar poco a poco. Entonces, las automáticas son calentamiento y enfriamiento y las reentradas siempre es súbito, porque igual así como se aparece de un latido a otro, de un latido a otro desaparece, ¿sí? Entonces, bueno, es esencial realizar una anamnesis completa que incluya todos los antecedentes del paciente, la exploración física, y esto es pues siempre será muy importante documentar la arritmia en un electro de 12 derivaciones. Hay que pedir los estudios completos, hay que hacer énfasis especial en las pruebas de función tiroidea. Bueno, como les digo, ¿no? Hay que documentarlo en el electro. A veces esto no se puede porque no son, o sea, los pacientes
no tienen las taquicardias de manera sostenida, entonces pueden hacer otro tipo de estudios como los Holter. Se pueden hacer también ecocardiografía transesofágica y pues digamos como para hacer más profundo el estudio de estas arritmias, se puede hacer prueba de esfuerzo, el electro de 24 horas y otros tipos de monitoreos, ¿va? Y obviamente pues los estudios electrofisiológicos para caracterizar de manera más precisa la arritmia, sobre todo cuando se prevé hacer tratamiento con ablación. Es una muy buena pregunta. ¿Por qué lo pusieron ahí primero que fue una revisión que hicieron de la revista española de cardiología? Y además la revisión la hizo Bulgaria. Bulgaria es un máster. Si tienen la oportunidad de una vez de escucharlo, son unas charlas increíbles. De hecho, de los tres hermanos, los tres bulgares, es increíble escucharlos. Ahí ponen porque primero ellos consideran que primero hay que demostrar si hay o no cardiopatía estructural. Entonces, para determinar si hay una patología orgánica, si hay un daño orgánico o no hay. Pero antes de un ecocardiograma, a menos que sospeche fibrilación auricular, pues, sí lo haría. Pero si no, yo le haría primero una prueba de esfuerzo. Si no se ha documentado la taquicardia, no se ha registrado en el ecocardiograma, a veces es muy difícil, porque a menos que el paciente llegue en ese momento con la taquicardia, se va a registrar. Y ustedes le dicen, si le pueden tomar un electro en el momento que le dé, pero dura un minuto, nunca se va a registrar. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Un Holter. Para tener mayor posibilidad de registrar el evento de taquicardia, documentarla y saber exactamente de qué se trata. Hasta entonces no podemos saber exactamente de qué se trata. No sabemos si es un aumento normal de la frecuencia cardíaca o es una arritmia. Si en el Holter no se documenta, incluso con un Holter de 48 o hasta 7 días, la prueba de esfuerzo nos sirve para dos cosas. Primero, para inducir la taquicardia. Ya vimos que todas las taquicardias, sobre todo si son por reentrada, tienen el componente del aumento del automatismo que puede ser anormal, normal y anormal. Si con el aumento de la frecuencia normal se desencadena la taquicardia, pues ya se registra en ese momento y muy probablemente sea una taquicardia por reentrada. Pero también se puede desencadenar una taquicardia automática, sí, porque al hacer ejercicio, ¿qué pasa? Que activamos el sistema nervioso simpático. Y eso nos puede, y además se libera más adrenalina, y eso también nos puede desencadenar alguna taquicardia automática. Lo más frecuente es que sea por entrada, que más nos aparece con el ejercicio. Y dos, ¿qué podemos encontrar además del diagnóstico? Bueno, si hay isquemia, pero vías accesorias es muy útil. Porque si nosotros tenemos un paciente que tiene taquicardia, nosotros estamos en el electrocardiograma, que tiene un PR corto, tiene onda delta, ¿para qué nos sirve la prueba? Ya sabemos que las taquicardias van a ser seguramente un vía accesoria. Para conocer la fisiología de la vía accesoria. Si se bloquea la vía accesoria, desaparece con el ejercicio y no se desencadena nada, el pronóstico es muy bueno. Si se bloquea y nos da y empieza con taquicardia, pues sabemos que con el ejercicio se va a desencadenar porque tiene un periodo refractario muy largo, o sea que no lo alcanzamos, no se va a bloquear y va a establecerse en algún momento la entrada auricular. Entonces, si no se logra documentar la taquicardia, con Holter tenemos que hacer una prueba de esfuerzo. ¿Y qué pasa si hacemos una prueba de esfuerzo, un Holter, no sale nada? No quiere decir que no exista. Pues, ¿qué podría ser? Hay dos vías, o un estudio electrofisiológico o implantar un RIVE, que es un registro electrocardiográfico, es un Holter, pero que vamos a dejar un año sin problema, pero se pone subcutáneo. Entonces, un electro, finalmente es un Holter, pero que se coloca subcutáneo para estar cuando de plano no se logra documentar. Pero si tenemos la posibilidad de hacer un Holter, pues es más rápido. ¿Sí? Perdón, el estudio de electrofisiología.
Entonces, bueno, esta es la clasificación convencional de las taquicardias según las guías europeas. Pues la verdad es que o sea, la clasificación es muy variable dependiendo de la bibliografía que uno revise. Pero bueno, en términos generales están las taquicardias auriculares, las taquicardias sinusales, que son fisiológicas, inapropiadas por entrada. Están las taquicardias auriculares focales, multifocales, las taquicardias por macro de entrada, que de estas las más importantes es el flutter auricular. Y bueno, la FA, que esto o sea, en casi todos los, o bueno, en todas las bibliografías se trata de manera separada y nosotros de hecho ya lo vimos. Las taquicardias de la unión AB, las taquicardias por entrada del nódulo AB, que pueden ser común, o sea, la común y la no común, y las taquicardias de la unión no reentrante y las taquicardias por reentrada AB, que son la ortodrómica y la antidrómica. Y si vemos, si nada más ponemos, y ya tenemos un electro, está la taquicardia, y decimos, tiene una taquicardia supraventricular, pues pone el apellido. Ya tienes el electro, tienes que poner el apellido. Entonces siempre tenemos que diferenciar cuáles son las automáticas y cuáles son las entradas. La taquicardia sinusal inapropiada es una taquicardia automática. La taquicardia auricular focal es una taquicardia automática. La multifocal es automática. Entonces, el nombre completo debe ser taquicardia auricular automática unifocal o taquicardia auricular automática multifocal. Las de macroreentrada, que son independientes del mismo cabo cuspidio, son el flóter auricular típico o atípico. De hecho, hay un tercer tipo de flóter, pero ese flóter se refiere que ya están mucho más remodeladas las aurículas por el flóter. Entonces, el flóter tipo 3, que se le llama fibriloflóter. Y el fibriloflóter son pacientes que ya pasan, pues vamos a encontrar, mira, ahora hizo fibrilación auricular, ahora está en flóter. Lo que pasa es que empieza con flóter, pero como no hay un control adecuado, todas las taquicardias pueden provocar cardiomiopatía y remodelación de las cavidades. ¿Qué pasa? Que en un flóter que ya empiezan a hacer fibrilación auricular es que ya están remodeladas las aurículas y entonces ya está el terreno ideal para que haga fibrilación auricular. Ya hay microreentradas en la aurícula izquierda por zonas de fibrosis, por la misma remodelación, pues ya son zonas de reentrada. Entonces, si encontramos un paciente que hace FA, que hace flóter, se le llama fibriloflóter. Y ahí, pues, el problema es que ahí hay que hacer la ablación, pero no solo del mismo cabo cuspidio, sino también hacer la ablación del lado izquierdo, ¿sí? De las pulmonares y del lado totalmente. La taquicardia auriculoventricular por macroventrada auriculoventricular, que son todas las vías accesorias. También esas son por entrada. Las taquicardias automáticas de la unión auriculoventricular, eso es en las células transicionales que están rodeando al nodo auriculoventricular, también puede haber una taquicardia automática. Del haz de His también puede haber una taquicardia automática del haz de His. O sea, todas las estructuras del corazón pueden tener un aumento de automatismo, ¿sí? Y todas pueden dar una taquicardia en el sitio donde se está originando. Por eso se te tiene que poner siempre el apellido y hacer los diagnósticos diferenciales. Y las reentradas siempre hay que tomar en cuenta que, bueno, desde fibrilación auricular, flóter auricular, todas son supraventriculares, ¿sí? Nada más que hay que diferenciar y poner. Algunas se les pone más énfasis por la mortalidad y el riesgo de muerte súbita, el riesgo de embolismo cerebral, como es la fibrilación auricular. Por eso son las que abarcan más los reflectores, por la indicación clínica y la mortalidad de la población. Y la frecuencia también. Y la frecuencia, además, la más frecuente es la fibrilación auricular. ¿Sí? ¿Vamos más bien, pues, qué? Entonces, bueno, el diagnóstico diferencial, pues les digo, es muy importante porque en términos de tratamiento hay pues, diferencias fundamentales y además en la velocidad en la que lo tenemos que instaurar. Entonces, digamos, para hacer pues una aproximación diagnóstica rápida, primero hay que diferenciar entre las taquicardias de complejo de QRS estrecho
y de las que tienen el QRS mayor a 120 milisegundos. De las de complejo estrecho tenemos las regulares, que son todas las taquicardias inusales, tanto fisiológicas como inapropiada por entrada, la taquicardia auricular focal, el aleteo auricular con conducción fija, y la taquicardia por entrada del nódulo AB, la taquicardia de la unión, y las aves por entrada autonómica y la idiopática. Y luego están las irregulares, que son pues, la clásica, la SA, la taquicardia auricular focal o aleteo auricular con bloqueo AV variable y la taquicardia auricular multifocal. Y luego tenemos las taquicardias con complejo de QRS ancho, ¿no? Entonces, también aquí hay que diferenciar de las que son regulares, de las irregulares. De las regulares, taquicardia ventricular o aleteo, no ventricular de marcapasos, taquicardia auriculoventricular de entrada antidrómica, y las demás, ¿no? Que ahorita veremos como con un poquito más de detenimiento, y luego están todas las irregulares, que pueden ser FA preexcitada, taquicardia polimorfa, fibrilación ventricular, ¿no? Que estas, o sea, en particular es de las que los tenemos que distinguir, o estas son las que tenemos que identificar pues, con más precisión. Teóricamente, todas las taquicardias supraventriculares deberían tener QRS estrechos. Todas, porque se originan por arriba de las ventriculaciones de las de His. Y todas las ventriculares son con QRS anchos, sin hay duda. Pero, ¿qué pasa con las taquicardias supraventriculares? Llega con taquicardia, en ese momento tiene QRS ancho, pues tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con las taquicardias ventriculares. Y estar seguro que no se trata de una taquicardia supraventricular que hace aberrancia. Eso es que por la frecuencia cardíaca alcanza el periodo refractario de alguna de las ramas, la rama derecha o la rama izquierda, y por eso se ensancha el QRS. Si en ritmo sinusal tiene el QRS ancho, ya tiene un bloqueo de rama preexistente, y es en la misma morfología que con una taquicardia, pues es más fácil ahí, porque ya sabemos que tiene un bloqueo preexistente. Y si es la misma morfología, entonces es una taquicardia supraventricular, que de todos modos se tienen que aplicar los criterios para diferenciar los supraventriculares aberradas con ventriculares. Y bueno, este es el algoritmo para hacer el diagnóstico diferencial entre las taquicardias de QRS estrecho. Entonces, bueno, hay que ver si el ritmo es regular. Si no lo es, entonces se tratará de una FA, de una taquicardia atrial o un flutter o una taquicardia auricular multifocal. Si el ritmo en efecto es regular, entonces hay que buscar las ondas PES. Si estas son visibles, si estas no son visibles, entonces lo más probable es que se trate de una taquicardia por la entrada del nódulo AB. Y si sí son visibles, entonces hay que ver la frecuencia auricular y la frecuencia ventricular. Si la frecuencia auricular es más alta que la ventricular, entonces se trata de un flutter o una taquicardia atrial. Puede ser cualquier taquicardia supraventricular que tenga una frecuencia más alta que ventricular. Ya será cosa diferenciar si es flutter o si es alguna otra cosa. Pero si hay más aurículas que ventrículos, es supraventricular. Eso no hay. Okay. Bueno. Salvo FA y que hagan taquicardia ventricular. Y siempre la frecuencia ventricular va a ir pero mucho arriba de la. Okay. Y si no fuera el caso, entonces hay que analizar el intervalo RP. Si el intervalo RP es corto, o sea, esto quiere decir que el RP es más corto que el PR, y este es más corto de 70 milisegundos, entonces de nuevo es una taquicardia por entrada del nodo AB. Y si es más largo, entonces es una taquicardia por entrada AB, puede ser también taquicardia por entrada del nodo AB, o alguna taquicardia atrial. Y si el intervalo RP es largo, entonces las opciones diagnósticas pueden ser una taquicardia atrial, una forma permanente de taquicardia recíproca de la unión, o una taquicardia por entrada del nodo AB atípica.
Y bueno, entonces, o sea, esto es importante, ¿no? De las taquicardias de complejo ancho, pues la mayoría, el 80% van a ser taquicardias ventriculares. En una proporción mucho menor, van a ser taquicardias supraventriculares, conducidas con un bloqueo de rama, con el 15%. Y esto generalmente es cuando hay un bloqueo de rama preexistente o porque hay la aparición de un bloqueo de rama durante la taquicardia. En mucha menor proporción se tratan de taquicardias supraventriculares preexcitadas, o sea, cuando hay una taquicardia supraventricular con conducción anterógrada por una vía accesoria. Y también esto puede ocurrir cuando, o sea, cuando son inducidas por fármacos, particularmente de clase 1A o 1C, que lo que hacen es reducir la conducción, o los de clase 3, que prolongan el periodo refractario en el sistema de His-Purkinje, o también cuando hay alteraciones electrolíticas. Y también estas se pueden ver cuando son mediadas por marcapasos de base cerrada o cuando hay algún artefacto que puede semejar a la taquicardia. Entonces, bueno, hay ciertas características que orientan más a una taquicardia ventricular que a una supraventricular. Lo que puede, digamos, ser una característica a favor de una taquicardia supraventricular es que haya una ralentización o finalización de la taquicardia mediante un aumento del tono vagal, ¿no? Cuando se hacen maniobras vagales. Que haya un inicio con una onda P prematura, que el intervalo PR sea menor de 100 milisegundos y que haya una secuencia de ciclo largo-corto. Y las características que sugieren que realmente se trata de una taquicardia ventricular es que se vean latidos de fusión o latidos de captura, que haya disociación AB, que haya pausas compensadoras o que veamos una desviación del eje a la izquierda con una duración del QRS mayor de 140 milisegundos con un bloqueo de rama derecha o mayor de 160 con un bloqueo de rama izquierda. Entonces, o sea, lo que había visto es que los latidos de fusión y de captura son como lo más característico, pero si encuentran una taquicardia con QRS ancho, que encuentran latidos de fusión, latidos de captura, disociación auriculoventricular es definitivo. No hay de otra. No hay forma de que haya una taquicardia supraventricular con latidos de fusión o capturas. ¿Tienes una imagen de qué es eso? No, doctor, no puse. Es muy importante para hacer la diferencia. ¿Alguien sabe qué son los capturas? Las fusiones, ¿qué son las capturas? Los latidos de captura es cuando el nodo sinusal captura el ventrículo, o sea que desencadena un QRS más delgado, Estrecho. y un latido de fusión es cuando ocurre, cuando la onda P se mete en el QRS o en el ciclo de la taquicardia. Más o menos. No tenemos GIS, Ay, no. pero ¿GIS no hay? Ah, sí, no, pero no sé. De nada, porque si así fue, nosotros queremos otros taquicardias. Sigue y ahorita. Pero también hacer uso de maniobras vagales y de adenosina nos puede ayudar a diferenciar, ¿no? entre las distintas taquicardias. Y bueno, estos son como los efectos que podemos esperar cuando echamos mano de estas maniobras. Cuando vemos, o sea, en el cuadrito están las respuestas esperadas. Cuando vemos una disminución de la conducción del nodo o una inducción del bloqueo de intermitente, cuando usamos estas maniobras, probablemente se trate de una taquicardia auricular focal, un aleteo auricular o de ondas de FA. Cuando se trata de taquicardia auricular focal o taquicardia sinusal o tópicas de la unión, se ve una disminución temporal de la frecuencia auricular y las taquicardias automáticas. Y cuando hay una terminación pues, total de la taquicardia, puede tratarse de una taquicardia por entrada del nodo AB. ¿Vale? Sí. Siempre que llega un paciente, salvo que esté inestable, les podemos hacer maniobras vagales. Si está inestable, se tiene que hacer cardiología eléctrica. ¿Cuándo es útil la adenosina
Si nosotros no podemos diferenciar si es una ventricular, pero el paciente está estable, porque no vemos con toda claridad las ondas T, o vemos ondas T, pero no sabemos si es flóter auricular, porque la conducción del nodo es muy rápida, es enorme, no vamos a poder ver perfectamente las ondas P de flóter y hacer el diagnóstico. Pues si le pasamos adenosina, si es una taquicardia automática, como bien dijo, el ciclo se va a aumentar, eso es, va a bajar la frecuencia de la taquicardia, si es automática. No necesariamente la va a quitar, pero va a bajar la frecuencia de la taquicardia. Entonces, con eso ya sabemos que es una taquicardia auricular, pero automática. Si es un flóter, ¿qué pasa? Nos va a bajar que la conducción del nodo AB, entonces se van a separar, ¿sí? Se va a abrir los QRS, entonces vamos a poder ver bien cómo está, si vemos ahí el flóter. Igual con las maniobras vagales también podemos ver eso. Se puede bajar la velocidad de conducción del nodo B, se puede abrir y podemos ver las ondas que. Si fuera una entrada intranodal, cualquier cosa que nos baje la conducción del nodo AB, pues nos va a quitar la taquicardia. ¿Sí? Si es adenosina, pues va a cortar la taquicardia en ese momento. Si son maniobras vagales, si alcanzamos el periodo refractario con el masaje carotidio, se va a quitar la taquicardia. Si son automáticas, nada más nos van a bajar la frecuencia. ¿Sí? Y eso se tiene que hacer siempre en urgencias. ¿Cómo se hace? ¿Qué maniobras vagales hacen? Una, masaje carotidio. ¿Cuánto tiempo tiene que durar el masaje? Un minuto. Por lo menos un minuto. Y no es de que, aquí está, y aquí se va, doy masaje así sobre sí. No. Para llegar al seno carotidio tengo que comprimir, ¿sí? Y seguir sintiendo el pulso carotidio, y ahí es donde no me duele. ¿Alguien que esté dispuesto a dormir? ¿Qué otra maniobra vagal? Salve. Que respire profundo y empuje, que mantengan empujido el mayor tiempo posible. ¿Esto qué hace? Pues nos modifica la velocidad de conducción. Y también nos va a bajar la frecuencia, nos va a aumentar a bajar la frecuencia de las taquicardias automáticas. Pero nos puede bajar la velocidad de conducción del nodo AB y nos puede permitir ver exactamente y ver bien las ondas T. Si es por reentrada, pues es muy probable que eso ya sea el masaje senocarotidio o el masaje. Antes se usaba sí, o también otras cosas menos. ¿A ustedes les como tocó lo del todavía agua. de que alguien lo haga? Ya no, ¿verdad? Ya no lo hace. Porque los niños les ponen hielo. ¿Cómo? Hielo. ¿Hielo? Meter la. Ajá. Esa, a mí me tocó. No, no fue así. Pues me siento acá. Entonces, todavía está taquicardia. La presión. Entonces, más de que no puedes provocar incluso el estreñimiento. Así como todavía me tocó en pacientes con edema agudo pulmonar hacer la sangría roja, que era estar comprimiendo alternadamente los brazos con ligaduras. Cada 5 minutos nada más dejaba una extremidad y irlas turnando para bajar el retorno venoso. Pues eso es... Yo lo leí. ¿Qué dices que acá hay? Lo de las ligaduras está muy extremo. Las medidas de captura y También hay otros que le ponen una jeringa como para que haga presión y le suelen las piernas. ¿Qué pasa? Aumentamos el retorno y eso también provoca sensibilidad.
Nosotros tenemos aquí las. Es un latido de fusión. Si tenemos un poco por acá, ya sea una taquicardia ventricular, ya sea por entrada o automática, en cualquier parte del tejido ventricular, ¿cómo va a viajar todo eso? ¿Sí? Se va a descorazar, va a cruzar las X y va a subir hacia las aurículas y los va a desconalizar. Entonces, puede ser que encontremos en una taquicardia ventricular, encontremos una auricular retrógrada, porque se está pasando de abajo hacia arriba. Nos conduce a las X, no la ve, y desconecta las aurículas. Puede ser que encontremos auricular retrógrada. Es que mira, tiene tapa. Entonces, ¿cómo va a estar el QRS cuando va todo de abajo hacia arriba? Pues va a estar un QRS. Los latidos de fusión. Acá tenemos el nodo sinusal. El nodo sinusal va a seguir con su frecuencia. Pero si hay un espacio donde que alcance a ganar la exploración que viene desde el nodo sinusal y le gana y llega hasta acá, ¿qué va a pasar? Entonces vamos a tener un QRS ancho, y después que vamos a tener una onda P, un QRS estrecho, ¿sí? Y después vamos a tener un QRS ancho. Si encontramos esto entre complejos anchos, es una captura ventricular. De fusión. ¿Y cómo es un latido de fusión? De la misma manera, en algún momento, la exploración, el tren de exploración que viene del nodo se trae en algún momento, digamos. Se encuentra con la ventricular. Y la ventricular es a través del músculo contra podemos identificar una onda P antes, ¿sí? Es una onda P que cumple con criterios de sinusal. Está ancho, y el siguiente puede ser que encontremos una onda P que viene desde arriba. Pero ¿cómo va a estar el QRS? Pues no va a estar ni ancho ni estrecho. Va a estar intermedio, porque una parte se está despolarizando por el tejido específico de conducción, la otra parte por el foco automático o la entrada que por ese estrecho, y después va a estar igual que el ancho. Es la diferencia. Igual. Incluyendo los datos de expresión, incluyendo los sitios de captura ventricular, va a ser el mismo ciclo. Pero si vemos que en un trazo vemos QRS menos anchos y otros estrechos, pero el ciclo es el mismo, son latidos de presión y latidos de captura. Y esto es definitivo, es patrón mnemónico de taquicardia ventricular.
Si encontramos disociación aurículo-ventricular, no hay duda también, ahí es una taquicardia ventricular. Y hay muchos otros criterios cuando hay bloqueo de rama derecha, cuando hay bloqueo de rama izquierda, tenemos que ver qué con esos criterios para hacer la diferencia. Nadie está en la admisión, ¿verdad? Ustedes saben. Porque vi uno de los compañeros que viera un electro del paciente que ingresó. Ah, sí, aquí lo tengo. Sácale. ¿Tienes ahí? Sí. Entonces, ¿quedó claro que esto de latidos de fusión y latidos de fractura? Entonces, si no hay, si es una latidos en cualquier QRS, si hay latidos de fusión, fracturas ventriculares, pues, no hay duda que es algo ventricular. Entonces, el tratamiento cambia. La adenosina no sirve para nada, las neuras basales tampoco sirven para nada. Nos quiere seguir. Pero pues la calidad de la imagen está medio triste, pero Bueno, vean este ejemplo. ¿Es el del paciente? sí, es el que le Está en ritmo sinusal con un bloqueo de rama derecha Ajá. preexistente. ¿Sí? ¿Quién es el de la taquicardia? Estos son los únicos. Ah, se ve. Interesante. Bueno, ese paciente acabó la intermedia, entonces lo busco y mañana lo. No, está acá en el piso. Sí, sus recientes me han dicho que está. No, esto subió a cirugía 2-3, Ok. pero ya lo pasé acá. ¿En qué Bueno. forma queda entonces pues, para conseguir el. Creo que la 16. Ok, bueno, lo busco. Sí. Bueno, entonces, o sea, esta es una imagen que simplifica la clasificación de Bogan para los antiarrítmicos. Simplemente es para recordar a qué nivel actúan y cuáles son por cada grupo. Entonces, los que actúan fundamentalmente en los canales de sodio, pues tenemos los que son clase 1A, los más importantes, procainamida y quinidina, 1B, lidocaína y... Ay, no alcanzo a ver. Y 1C son propafenona, flecainida, los que actúan en los receptores beta, ¿no? Que lo que hacen pues, es disminuir el tono adrenérgico, propranolol, metoprolol, atenolol, sontalol, ¿no? Los que actúan sobre todo en canales de potasio, que bueno, tienen otras acciones, pero los más importantes son canales de potasio, amiodarona, y sobre los canales de calcio, verapamil y diltiazem, ¿no? Que son los no dihidropiridínicos. Y los distintos momentos del ciclo en el que actúan, ¿no? Entonces, bueno, el tratamiento, o sea, esto pues yo creo que es lo más importante. Aquí es importante tomar en cuenta que los que son de clase 3 tienen efecto de todos, ¿sí? No solo actúan en canales de actúan en todos los canales, tanto en sodio, potasio, calcio, ahí actúan y también tienen el efecto metabloqueante. Entonces, todos los clase 3 actúan en todos los canales. Por eso son los que más tenemos que estar vigilando que no nos podemos. Los clases 0, ¿no? Esta clasificación tradicional. Que antes se les llamaba otros tipos de terreno. Y como iodina que actúan en los. ¿Eso por qué se llama iPhone? La corriente está. Porque el potencial de acción es raro. Entonces le pusieron con el caso. Así tal cual. Son así científica, no la hay. Bueno, pues esto yo considero que es lo más importante, ¿no? Tratamiento urgente en ausencia de un diagnóstico establecido. Entonces, bueno, cuando estamos frente a una taquicardia de complejo QRS estrecho, lo primero es determinar si el paciente tiene o no inestabilidad hemodinámica. Si no es el caso, directamente cardiovertir, ¿no? Esto es lo básico.
Y si el paciente está hemodinámicamente estable, se puede optar por hacer maniobras vagales. Si estas son inefectivas, se puede utilizar adenosina IV, primero una dosis de 6, y luego se puede ir aumentando la dosis. Es muy importante que cuando usemos adenosina, a los pacientes pues, se les informe de los efectos secundarios que pueden presentar de inmediato, como plétora facial o disnea, y que se pase, una vez que se administra la adenosina en bolo, se pase un poco de salina para que pueda llegar rápidamente. Si estas maniobras fueron inefectivas, entonces se pueden utilizar bloqueadores de los canales de calcio, como pedacanil y tiazem, o beta bloqueadores. ¿No? Y si esto no fuera suficiente, entonces se puede hacer cardioversión. Te da una tasa de éxito para la reacción farmacológica antes de buscar protagonistas completas porque lo reciben son más efectivos. Y aquí no teníamos nada. Teníamos el esmolón IV, pero a veces hay, a veces no hay, cuando hay es poco, porque además se usa mucho, pero en los estudios de imagen cardíaca, resonancia magnética, tomografía cardíaca, porque tiene que tener una frecuencia cardíaca baja para poder hacer el estudio. Entonces, si no está la frecuencia cardíaca baja, pues como que le pasan algo y le baja la frecuencia cardíaca, pues es más fácil usar el. Pero para cardioversión es mucho mejor que los personalistas no hidrogenados. Y bueno, este es el tratamiento de urgencia de los taquicardias de un QRS ancho, ¿no? Entonces, esto, importantísimo identificarlas y asumir que frente a un diagnóstico establecido, si no se puede hacer esta diferencia de inmediato entre una ventricular o una supraventricular, hay que tratarlas como ventriculares. Si hay inestabilidad hemodinámica, cardioversión sincronizada de inmediato. Si no es el caso, entonces bueno, se puede tomar con un poco más de calma, se pueden hacer maniobras vagales. Si son inefectivas, se puede utilizar adenosina. Y esto siempre y cuando no haya evidencia de preexcitación en el electrón en reposo. Si esto no funciona, se puede utilizar procainamida y con menos grado de recomendación, amiodarona. Realmente la adenosina en taquicardias con QRS ancho, primero tenemos que pensar que es una ventricular. Si no hay compromiso hemodinámico, pues nos da chance de ver si eso no es una supraventricular. Si queda la duda, se le puede pasar a adenosina, pero siempre y cuando tú estés pensando que es una supraventricular, a excepción de entradas de accesorio. ¿Por qué? Ya lo hemos platicado. Esa la adenosina te va a favorecer, te va a disminuir la velocidad de conducción del neurónio y te va a favorecer la conducción a través de la vía accesoria. Entonces pueden hacer fibrilación. Entonces, en QRS ancho, tienes que estar seguro, además hay muchos criterios para saber qué es lo que es. Y en QRS ancho, por lo que ellos no hacen mucha mención de los bloqueadores de canales de sodio, los clase 1C intravenosos, como es la propafenona, que tiene una mayor tasa de reversión más que la metadona y toma mucho más rápido. Ya tenemos aquí, ¿no? Si quieren QRS ancho, una metadona. Y creo que no se quiere que vayamos viendo los específicos de origen. No, quiere que no. Quiere que ahora revisamos todo. Okay. Muy bien. No, son muchas, ¿no? Sí. Si quieres, vemos las sinusales. Después vamos a usar porque si es importante. ¿Tú vas a ver todo? Sí. Pero no, por lo tanto, las sinusales. Entonces, bueno, la taquicardia sinusal debe tener una frecuencia de mayor a 100 latidos por minuto. Es importante decir que la frecuencia máxima alcanzada durante la actividad física intensa puede ser variable de persona a persona, pero en general pues, esta disminuye con la edad.
Estas tienen un inicio y fin gradual y las ondas PES antes de cada QRS con un intervalo PR estable, pues son lo que determina que es una taquicardia sinusal, ¿no? Excepto cuando hay un bloqueo AB concomitante. Entonces, bueno, o sea, en esta primera figura, con la frecuencia aumentada, pero con todas las características que lo definen de una taquicardia sinusal. Y este segundo electro, aquí con las flechitas, es un electro que se tomó en un paciente que estaba haciendo un esquema. Entonces aquí se ve el supraepitelio del Sí, la taquicardia siempre hay que tomar en cuenta que la onda P siempre va a tener por características de sinusal. Siempre va a ser, puede estar dominado, puede estar más corto y ser sinusal. Siempre dice positiva en 2, 3, AF, que el eje eléctrico tiene que ser para que sea sinusal. ¿Y por qué va a aumentar la taquicardia sinusal? Estrés, ansiedad, dolor, fiebre, en los pacientes que están con una demanda metabólica muy importante, que hacen taquicardia, pacientes sépticos, desequilibrio electrolítico, todo lo que quieran que aumente de manera normal la frecuencia cardíaca. Lo que pasa es que si en reposo está la frecuencia cardíaca abajo de 100, es una taquicardia sinusal. ¿Podría el tratamiento? Si tiene falla cardíaca, taquicardia sinusal. Entonces, bueno, estas se producen cuando hay un aumento del tono adrenérgico o una disminución del tono parasimpático, y esto lo que genera es una aceleración de la fase 4 de despolarización diastólica. Ahora, si vemos ese potencial de acción, no es el potencial de acción del nodo sinusal, es totalmente diferente. Bueno, muchos libros siempre ponen esa y hablando de taquicardia sinusal, ese potencial de acción. El potencial de acción del nodo sinusal es totalmente diferente. Es más, dura muchísimo menos tiempo. Y los voltajes para iniciar una despolarización son diferentes, ¿sí? Son más, se requiere menos voltaje para iniciar una despolarización. Es diferente totalmente y a veces hasta identificar las diferentes fases del potencial de acción, que siguen siendo 5 fases, no siempre es tan fácil distinguirlos en el potencial de acción del módulo de las células del nodo sinusal. Entonces, por eso aquí se ve muy diferente, pero siguen actuando. El mayor problema está en fase 4, que es lo que inicia la despolarización. Entrada rápida de sodio. ¿Y cómo es la curva en el potencial de acción de nodo sinusal? No hay una línea así, no hay meseta en la fase 4. O sea, así como termina la repolarización, empieza ascendente porque hay una entrada lenta desde antes, o sea, siempre hay una entrada lenta de sodio y después se acelera, pero empieza con una entrada muy lenta de sodio. Han llegado a hablar de los canales IF. Esto es el problema. O sea, esos canales IF son los responsables de que ya se va dando una entrada lenta de sodio y después con el montaje, pues entrar con más rápida, se activan los canales rápidos. Esa es la diferencia entre el nodo sinusal y el resto de las células metabólicas. Bueno, entonces la taquicardia sinusal en general es una respuesta a diversos estímulos. Los más importantes o comunes son fiebre, hipotensión, tirotoxicosis, anemia, ansiedad, hipovolemia, una embolia pulmonar, isquemia miocárdica, es un signo muy importante de insuficiencia cardíaca, choque o la respuesta pues, a diversos fármacos. En pacientes con cardiopatía estructural puede reducir el gasto cardíaco y causar pues, angina, precipitar otra arritmia. Bueno, es muy importante también hablar del síndrome de taquicardia sinusal inapropiada.
que esto ocurre habitualmente en personas sanas con mayor automatismo del nodo sinusal o un foco auricular automático que está cercano a él. Y esto se debe a un defecto en el control simpático vagal del automatismo del nodo sinusal o una anomalía en la frecuencia cardíaca intrínseca. Y el síndrome de taquicardia ortostática postural consiste en un aumento de la frecuencia cardíaca mayor a 30 latidos por minuto cuando la persona está en posición erguida durante más de 30 segundos o más de 40 en personas más jóvenes, de 12 a 19 años, y no generan hipotensión ortostática, ¿no? Esto, para poder definirlo, siempre hay que excluir hipovolemia o fármacos que puedan causar esta sintomatología, y causas frecuentes pueden ser la neuropatía autonómica, ¿no? Por ejemplo, la diabética o una lesión neuronal. Sí, donde vemos más el síndrome de taquicardia ortostática postural es en las disautonomías. Sí, de hecho, se habla dentro de las disautonomías. Hay problema, ya sea en el sistema simpático, que es cuando se activa el sistema simpático, cuando por alguna razón aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Qué es lo primero que se activa? ¿Simpático o parasimpático? Primero es simpático. Entonces, tienen que activar primero el simpático para que, sobre todo los cambios de posición, si yo estoy sentado y me levanto, ¿qué activo? El simpático. ¿Por qué se activa el simpático? Por gravedad, ¿qué pasa? Si yo me pongo de pie por gravedad, tiene que haber una disminución en el grupo cerebral. ¿Sí? Pero se activa porque hay una disminución por gravedad, una disminución que puede ser mínima en el grupo cerebral por gravedad nada más. Entonces, ¿qué pasa? Se tiene que activar un montón de mecanismos. Tanto los vasoreceptores, mecanorreceptores, no solo cavitarios, sino también cardíacos. Tenemos mecano y vasoreceptores y quimiorreceptores en todos lados en el sistema cardiovascular. Entonces, si hay una ligera disminución por gravedad para mantener la presión arterial, cambio de posición, todos estos se tienen que activar porque tiene que subir la presión de manera rápida e instantánea para mantener el flujo intacto, pero la presión se mantenga normal. ¿Qué pasa cuando hay disautonomía? Se activa el sistema simpático, pero pueden pasar dos cosas. O ese sistema simpático es incapaz de mantenerse y súbitamente se cae y puede haber lipotimias, puede haber síntomas. ¿Y qué pasa cuando, si el tono simpático se activa, que puede ser también que el tono parasimpático tenga mayor fuerza, tenga mayor tono parasimpático? Se activa siempre el simpático y después el parasimpático, pero si tiene más fuerza, va a bajar mucho. En la taquicardia ortostática postural, lo único que va a predominar es el tono simpático. Se va a activar después el parasimpático, pero no va a ser suficiente para controlar o bajar esa frecuencia cardíaca. Entonces, con el ortostatismo siempre se van a activar todos estos mecanismos. Y lo primero que se va a activar es el simpático. Pero si hay disautonomía porque no funciona adecuadamente el parasimpático, se va a mantener la taquicardia. Por eso la taquicardia ortostática postural, esto se llama el síndrome de Porges, que es los cambios de posición de la taquicardia. Pero es nada más aumento del tono simpático. Pero no hay una respuesta adecuada del parasimpático, que es el freno. El freno para todo eso es el parasimpático. Por eso está en las disautonomías. Bueno, y con respecto al tratamiento, bueno, lo que ya habíamos dicho, ¿no? O sea, siempre hay que tratar las causas que sean reversibles. Por ejemplo, pues en una neuropatía, en una disautonomía por diabetes, pues no, eso no va a ser una causa reversible. Por ejemplo, si es por anemia, tirotoxicosis, etcétera, hay que corregirlo, ¿no? Si esto fuera inefectivo, entonces se pueden utilizar antiarrítmicos, se pueden utilizar beta-bloqueadores o ivabradinas, se pueden utilizar en conjunto. Y si estos también fueran inefectivos y la reentrada es sintomática y recurrente,
de nuevo, se pueden utilizar, o sea, se puede optar por utilizar calcioantagonistas o por hacer una ablación con catéter, ¿no? Pero esto pues es únicamente para mejorar la sintomatología y la calidad de vida de los pacientes. Bueno, ya vimos otras cargas auriculares. Porque además lo más importante es se sepa diagnosticar el tipo de taquicardia. Ya lo vamos a ver con los cerebros. Cada una de las taquicardias. ¿Tienes ejemplos de taquicardias todas? Sí. Auricular. Por entradas atrial. Por entrada. Pero la pongo. Va, muy bien. Gracias. Entonces, y les digo, si quieren, incluso mañana le pongo la presentación de la electro, entonces, ¿por qué? Ya tomando un poquito saliendo del tema, como esta paciente del marcapaso, que veíamos que si tú le aumentas la frecuencia cardíaca al marcapaso, eso no te va a garantizar que se va a, o puedes pensar que hay bajo gasto en esta paciente. Sí, porque les decía, cada vez que llego a realizar el marcapaso, está con frecuencias más altas. Y no hay ninguna razón para subir la frecuencia, porque la función cardíaca primero está preservada. Dos, con una frecuencia de 50 por minuto de reposo total, perfecto, es normal. Tenemos esas frecuencias en reposo total. Entonces, no se sube la frecuencia cardíaca porque es necesario. ¿No? Esas frecuencias no hacen bajo gasto. Ahora, si quieren determinar si hay bajo gasto, pues habrá que ver hacer otro tipo de cosas, como hacer un taller de dinámica. Pongo un lance, y no hay forma de monitorizarlos, pero se puede hacer por fin. Es lo único que se necesita. Un catéter central, gasometría venosa arterial y un bebecímetro para tener la presión. Con eso podemos hacer un taller dinámico y ver si hay comunicación dinámica. ¿Sí? Pero en estas circunstancias, pues no. Entonces, no le suman la frecuencia, no es necesario. Se los juro que no, la verdad. Ahí, dudas, preguntas. Justo lo que le hizo el rastreo con el a la señora. Sí, salió. Se ve congestión, tiene líneas de tumor. La porta se ve, tiene patrón pulsar, y no como gente en barra. Pero eso puede ser por lo mismo que tiene de No le pudimos ver nada en el corazón y tampoco está bastante cortita y por más que lo estamos, no lo necesitamos. Pero sí pareciera que ya está llegando al límite de los líquidos. Sí, yo creo que el problema es que al ponerle diurético subió la creatinina, ¿no? Vamos a hacer ver si no es por la creatinina. Yo creo que valdría la pena si ponerle un catéter central y un bebecímetro. Totalmente de acuerdo. Para ver, tener un control mucho más estricto de manejo de líquidos. El problema es que si hay congestión, yo creo que es por la falla renal. Si no nos tolera hacer la ablación del cáncer de marcapaso de bebés. Vamos a ver. Estaba también con algunos ansiolíticos, ¿no? Está mucho, tiene que tiene los dos. Entonces, igual esos dos no las tienen bien noqueadas. Entonces, yo creo que sí se los suspendamos ahorita, porque si no, no vamos a poder poner paso viernes. Está ya programado para que Y aparentemente se está activo y tiene una NPA, tiene datos que
procedimiento de NPA, porque los resultados tenían sido muy granulosos, ¿no? Y según lo que estábamos viendo de la curva de la platina, pareciera que ya está alcanzando la meseta. Entonces, ojalá y ya no solo más, y pues se pueda dar para recuperar la función renal, no llevar a la sal. Y comentábamos también de la manera que, de acuerdo al reporte del eco, tanto el que se hizo aquí como el externo, no parecía estar tan dañado y tan ese corazón como para funcionar por el corazón falla el riñón. No, yo no creo que sea por bajo gasto. O sea, bajo gasto o sea, no está dando renales. Porque la función del ventrículo izquierdo está preservada y el marejo está funcionando perfectamente. Pues está asegurada el gasto cardíaco. Eso me ayuda. Yo creo que sí hay que buscar lo que Y eso es lo que estamos pensando, que hay que ver otros parámetros posibles para el daño renal. No, al menos a mí no me parece que sea por daño cardíaco. Sí, la verdad es que o sea, la lesión renal aguda no resulta lo que pasa. ¿Qué otra solución? Hay que revisar si estamos